Jaime se despatarró en la cama individual de su habitación en Utah. El resplandor de una lámpara barata proyectaba sombras sobre los pósteres de estrellas de baloncesto que compartía con Julian, su gemelo idéntico. A los 17 años, eran un equipo perfecto, la misma complexión delgada, los mismos ojos color avellana, los mismos sueños de escapar de su pequeño pueblo para ir a universidades de California. Vestían las mismas camisetas en el equipo del instituto, se sentaban uno al lado del otro en la clase de matemáticas, terminaban las frases del otro sin pensarlo. Todos en el instituto público los llamaban los gemelos, una unidad inseparable desde su nacimiento. Pero esa noche, después de que las luces del baile se apagaran y la música parara, Jaime se volvió hacia Julian, en voz baja, temblando bajo el zumbido de los grillos del exterior. «Creo que soy gay», dijo, retorciendo el borde de su camisa con las manos, las palabras resbalando como una piedra en agua quieta. Julián se sentó en su cama, con las piernas cruzadas, mirando al suelo donde sus zapatillas estaban enredadas tras el baile. El silencio se hizo denso y pesado, el tic-tac del reloj sonaba entre ellos. Jaime contuvo la respiración, esperando a que su hermano, su espejo, su otra mitad, se riera, se encogiera de hombros, dijera algo. Entonces Julián levantó la cabeza, con la mandíbula apretada, su voz apenas un susurro. «Yo también», dijo, mirando a Jaime a los ojos, una confesión que resonó en la oscuridad. «Lo sé desde hace tiempo, pero no me atrevía a decírselo a nadie». Jaime parpadeó, invadido por el alivio, y una sonrisa se le escapó. «¿En serio? ¿Ustedes dos?» Julián asintió, y se le escapó una risita. Y allí se quedaron, unidos aún más por un secreto que habían guardado solos. «Se lo contamos a mamá y papá juntos», dijo Jaime, extendiendo la mano, y Julián la agarró con firmeza. «No más escondites. Ni de ellos, ni de nosotros». El plan parecía sólido. Una manada sellada en sus habitaciones, en silencio. Se lo imaginaron sentados a la mesa, con las voces firmes, sus padres asintiendo, tal vez sorprendidos, pero orgullosos de su honestidad. Ensayaron las palabras toda la semana, susurrando en los pasillos entre clases, mirándose furtivamente durante los ensayos. Su vínculo, un escudo contra el mundo. El viernes llegó rápido. La cocina, cálida, con olor a pastel de carne. Su madre poniendo los platos, su padre hojeando el periódico. Jaime captó la mirada de Julian al otro lado de la mesa, una señal silenciosa, y hablaron al instante, con las voces superpuestas. «Mamá, papá, somos gays», dijeron, con el aire helado, los tenedores deteniéndose a mitad de la conversación, la cara de su madre arrugada, cubriéndose la boca con la mano, mientras el periódico de su padre golpeaba la mesa, su silla chirriando hacia atrás al levantarse, con los ojos encendidos. «¿Qué demonios dijiste?» Su padre rugió, su voz rebotando en las paredes, desatando una tormenta. Jaime se encogió, pero Julián se irguió, repitiéndolo despacio. «Somos gays, papá». Su madre sollozó, con lágrimas derramándose, murmurando oraciones en voz baja, con la servilleta retorciéndose en los puños. Jaime abrió la boca, listo para explicar, pero su padre lo interrumpió, señalándolo con el dedo. «No vas a arrastrar a esta familia contigo». Las palabras cayeron con fuerza, dividiendo la habitación, y Jaime sintió la mano de Julián rozando la suya bajo la mesa, un salvavidas en el caos. Su padre salió furioso, la puerta se cerró de golpe, su madre miró fijamente su plato, el pastel de carne frío. Allí estaban, gemelos, que lo habían enfrentado todo juntos, ahora enfrentaban una división inesperada. Jaime miró a Julián, el rostro de su hermano pálido pero tranquilo, mientras su propio corazón se aceleraba, una pregunta ardiendo. ¿Por qué se sentía diferente? ¿Por qué la mirada fulminante de su padre se posaba en él? No en Julian. El reloj de la cocina seguía su curso, sus pertenencias apretadas.
Pero la verdad que habían compartido desgarraba algo más profundo. Eran iguales, nacidos con minutos de diferencia, criados como uno solo. Pero esa noche, el amor se convirtió en una línea, y solo uno de ellos se mantuvo en el lado correcto. ¿Alguna vez has sentido que el amor se vuelve en tu contra? Comparte abajo. Estamos contigo. Si Jaime y Julian se separan, comparte esto y suscríbete a Historias Difíciles. Sus verdades son solo el comienzo de lo que sigue. Jaime estaba sentado a la mesa de la cocina en su casa de Utah, con el pastel de carne de aquella fatídica cena aún frío en el plato, el silencio sonando más fuerte que el grito de su padre de la noche anterior. A los 17 años, él y Julian habían salido del armario juntos. Sus voces se fundieron al decirles a sus padres que eran gays. Los gemelos se habían preparado para la conmoción, tal vez las lágrimas, pero no para esto, una ruptura que atravesaba su vínculo como un cuchillo. Su madre había llorado, con las manos temblorosas sobre la servilleta, mientras su padre salía furioso, con la silla derribada a su paso. Ahora, un día después, Jaime movía el tenedor. El peso de su confesión se asentaba de forma desigual. Julian se sentó frente a él, picoteando su comida, con el rostro sereno, evitando la mirada de Jaime. El aire se sentía extraño. Una atención que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Su madre entró arrastrando los pies, con el delantal suelto, dejando una jarra de agua sin decir palabra. Jaime abrió la boca, listo para preguntarle si estaba bien, pero la puerta crujió y su padre volvió a entrar, con las botas resonando en el suelo de madera. Se detuvo, mirándolos fijamente, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. ¿Hablaban en serio?, preguntó, en voz baja, un gruñido bajo la palma. Jaime asintió, tragando saliva con dificultad, y Julián le imitó. Más silencioso, con los dedos agarrando el borde de la mesa. Su padre exhaló, brusco y rápido, y luego señaló a Jaime. «Nos conoces desde que tenías 12 años, ¿eh? Eso dijiste». Jaime asintió de nuevo, con la garganta seca. «Sí, papá. Entonces lo entendí». Su padre se dio la vuelta, dando un puñetazo en la encimera, haciendo vibrar la jarra, y luego salió, dejando la habitación fría. Jaime miró a Julián, esperando una mirada, una señal de que seguían juntos en esto. Pero Julián miraba fijamente su plato, con los hombros rígidos. Su madre se sentó, con los ojos rojos, murmurando, «Ya lo solucionaremos». Pero su voz se apagó, insegura. Pasaron las horas, y la casa se sumió en un silencio incómodo. Jaime se retiró a su habitación compartida, repasando la noche, preguntándose por qué la ira de su padre se dirigía a él. Entonces, tarde esa noche, oyó pasos, voces que provenían del pasillo. Entreabrió la puerta, se asomó y vio a Julian seguir a su padre al estudio. La puerta se cerró con fuerza tras ellos. Jaime esperó, con la oreja pegada a la pared, captando palabras apagadas. El tono de su padre, más suave. La respuesta de Julian, breve. A la mañana siguiente, Julian regresó a su habitación, con el rostro inexpresivo, sentado en la cama sin levantar la vista. «¿Qué dijo papá?», preguntó Jaime con voz temblorosa, necesitando saber. Julian dudó, luego habló, con palabras lentas. «Cree que puedo arreglarlo». Dijo, «No soy como tú, que simplemente me he visto envuelto en tu desastre. Él cree en mí». Jaime se quedó paralizado, con una opresión en el pecho. El aire se evaporó de la habitación. «Mi desastre», repitió, poniéndose de pie, con las manos apretadas. Julian asintió, apartando la mirada. Dijo, «Voy a la iglesia. Me comporto bien. Tú eres el que siempre has sido diferente». La palabra fue dura, una bofetada que Jaime no vio venir, rompiendo su vínculo de gemelos con una grieta que pudo sentir. Los días se volvieron borrosos, la brecha se acentuó. Su padre empezó a hablar con Julián en el desayuno, preguntándole sobre la escuela, dándole palmaditas en el hombro,
su voz cálida de una manera que Jaime no había oído desde que eran niños. Jaime comió solo, con el plato apartado, su madre mirándolo con lástima, pero sin decir nada. Su padre apenas lo miró, sus gruñidos reemplazando palabras, su presencia un muro que Jaime no podía escalar. Una noche, Jaime escuchó a su padre en la sala, su voz baja dirigida a su madre. Julián salvable. Jaime es el problema. Nos está arrastrando a todos hacia abajo. Jaime estaba de pie en el pasillo, con los puños apretados, la respiración superficial, el dolor cada vez más profundo. Julián pasó, deteniéndose, sus ojos se encontraron con los de Jaime por un momento, con la culpa asomándose antes de darse la vuelta. Jaime se metió en la cama esa noche. La habitación que compartían desde que nacieron le resultaba extraña. La respiración de Julián, regular, se oía a través del hueco. Habían dicho las mismas palabras, salgan como uno solo. Pero su destino se dividió, Julián se elevó, Jaime se desplomó. Su padre vio el pecado en él, no en su gemelo. Y el silencio de su madre lo hizo crecer. El vínculo que habían construido, inquebrantable durante 17 años, se desgastó bajo el peso del amor, repartido de forma desigual. Jaime miró al techo, los carteles se desdibujaron, una pregunta ardía en él. ¿Cómo podía la misma verdad ser tan diferente? Eran gemelos, pero solo uno salió ileso, y Jaime sintió que la fractura se ensanchaba, una grieta que no podía salvar solo. Jaime se apoyaba en la puerta de su habitación en Utah, presionando la madera con las manos mientras la lluvia tamborileaba en el techo, una tormenta que igualaba el caos que sentía en su interior. A los 17 años, él y Julian, su gemelo idéntico, habían salido juntos del armario como homosexuales. Pero las semanas transcurridas desde aquella noche los separaron. Su padre los trataba como desconocidos con la misma cara. Julian recibía gestos de asentimiento y palabras suaves, mientras que Jaime recibía silencio o algo peor. Ahora Julian estaba sentado en su cama, doblando la ropa, con movimientos lentos tras otro domingo en la iglesia con su padre. Jaime observaba con el estómago revuelto. La habitación que habían compartido desde que nacieron se convertía en un campo de batalla donde solo un gemelo era el favorito. La voz de su padre resonó desde abajo, llamando a Julian al coche, y Jaime supo lo que vendría después. Otra sesión de oración para curar a su hermano mientras él permanecía encerrado en esa jaula. Su padre lo había empezado días después de la confesión, apartando a Julián y llevándolo a casa del pastor local para lo que él llamaba sanación. Jaime lo oyó en cuanto la puerta se entreabrió. Su padre decía, «Eres un buen chico, Julián. Oraremos para que esto te salga». Julián regresó en silencio, evitando los ojos de Jaime, aferrando con fuerza su Biblia. Mientras tanto, Jaime se enfrentaba a un destino diferente. Su padre irrumpió en su habitación una mañana, arrancándole el teléfono de las manos a Jaime, con la voz retumbante. «Ya basta de esa basura. Se acabaron los amigos. Se acabaron las salidas. Eres una desgracia». Jaime se quedó paralizado, con el cable colgando, su conexión con el mundo cortada. Su madre rondaba por el pasillo, con los labios entreabiertos, pero se dio la vuelta, dejándolo solo. Las normas se endurecieron rápidamente. Jaime no podía salir de casa, no podía unirse a los entrenamientos del equipo de baloncesto que tanto amaba. Ni siquiera podían sentarse a la mesa sin que su padre los mirara con enojo y murmurara en voz baja, «¡Qué vergüenza de familia!». Julián iba a la escuela, a la iglesia, volvía a casa con historias que no compartía, mientras que Jaime se quedó atrás, su mundo se redujo a 4 paredes. Su madre le dejaba bandejas de sándwiches y manzanas en la puerta cada noche, con un suave golpe y pasos que se desvanecían rápidamente. Jaime comía solo, con el sabor apagado, la mente dando vueltas. Garabateaba notas en papel borrador, escondiéndolas bajo el colchón, palabras que no podía pronunciar en voz alta. ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? Eran lo mismo, pero ya no.
No para su padre, ya no. Las noches se alargaban, la lluvia, un zumbido constante, y Jaime encontró una vía de escape en Internet, entrando a escondidas en la laptop de Julián cuando dormía. Se unió a un foro para adolescentes LGBTQ, escribiendo bajo un nombre falso, contando su dolor a desconocidos que lo entendían. Soy gemelo, pero mi familia solo lo quiere a él. Yo también soy gay, pero soy el error, escribió, con los dedos temblorosos y las lágrimas nublando la pantalla. Llovieron las respuestas de apoyo, la ira, historias como la suya, y él se aferró a ellas, un hilo que lo mantenía a flote. Julian se movió una vez, murmurando entre sueños, y Jaime cerró la laptop rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza, el secreto como su único escudo. Pero el peso oprimía con más fuerza, su pecho apretado, sus sueños oscuros, el espejo mostrando un rostro que no conocía. Sus gemelos, pero rotos. Entonces llegó la tormenta, la lluvia azotando las ventanas, el viento sacudiendo la casa. Jaime se sentó en su cama, las paredes se cerraban, las palabras de su padre, la desgracia, la vergüenza, resonando en un bucle. Julian entró, empapado de la iglesia, con el abrigo empapado, sus ojos mirando a Jaime y luego desviados. ¿Cómo estuvo?, preguntó Jaime con voz apagada. Necesitando algo, cualquier cosa de su hermano. Julian se encogió de hombros y se quitó la chaqueta. Bien, rezaron. Jaime se quedó de pie, con los puños apretados, la distancia entre ellos era un abismo. No rezan por mí. En cambio, me encierran. Julián hizo una pausa, abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Su silencio fue una herida más profunda que la rabia de su padre. Jaime se dio la vuelta, agarró un bolígrafo y garabateó una nota en una página rasgada. Mamá, no puedo quedarme donde solo un gemelo puede vivir. Lo siento. Esperó hasta la medianoche. La casa estaba en silencio, la lluvia rugía afuera. Jaime metió ropa en una mochila, con las manos temblorosas, la nota en la almohada. Miró a Julián, profundamente dormido, con el rostro sereno, el gemelo que su padre había elegido. Jaime bajó las escaleras sigilosamente, pasando por la habitación de su madre, con sus suaves ronquidos, un leve eco, y salió por la puerta, empapado por la lluvia. Corrió, con el frío cortante, su respiración entrecortada, las luces de la calle difuminándose entre las lágrimas. Nacieron juntos, se criaron como uno solo, pero el amor se hizo a un lado, y Jaime no pudo quedarse para perder más. La nota esperaba, una despedida que no podía expresar, una fractura sellada con tinta bajo el aullido de la tormenta. Jaime estaba detrás del mostrador de una cafetería de Salt Lake City, con el delantal espolvoreado con harina, el murmullo de las conversaciones llenando el aire mientras servía cafés humeantes a desconocidos. A los 17 años, había dejado la casa de Utah donde él y Julian, su gemelo idéntico, lo compartieron todo hasta que su declaración de homosexualidad separó a su familia. La noche que corrió, con la ropa empapada por la lluvia, aterrizó en la puerta de su amiga Sara, mientras su madre le hacía un gesto para que entrara sin hacer preguntas. Ahora, semanas después, dormía en el sofá, trabajaba por turnos para ahorrar dinero y encontró un nuevo ritmo lejos de la ira de su padre y el silencio de su madre. El vínculo entre los gemelos, inquebrantable durante años, se desvaneció en un recuerdo que solo llevaba consigo. Pero aquí, en la ciudad, respiraba con más libertad, sus pasos, más ligeros. Sara le presentó a un grupo local LGBTQ, y un lugar de encuentro en un sótano con sillas plegables y voces cálidas. Jaime se quedó callado al principio, escuchando historias de rechazo y esperanza, aferrado a una lata de refresco. Pronto habló, con la voz más firme, compartiendo cómo su padre lo encerró mientras Julián recibía oraciones. La gente asintió, algunos lo abrazaron, otros le dieron folletos de talleres de arte. Se unió, dibujando de nuevo líneas atrevidas, colores brillantes, rostros como los suyos,
y sintió que fragmentos de sí mismo se reconstruían. El grupo se convirtió en su ancla, su risa en un escudo, su aceptación en un espejo donde veía el valor, no la vergüenza. Trabajó más duro, ahorró más, soñando con un lugar al que llamar suyo, una vida donde ser gay no significara perder la mitad de su alma. De vuelta en casa, Julián caminaba por los pasillos familiares de su escuela en Utah, con sus zapatillas deportivas rozando el suelo, su camiseta de baloncesto colgando suelta sin Jaime a su lado. A los 17 años, se quedó atrás, atrapado entre la sanación que su padre impulsaba y el vacío que dejaba la ausencia de su gemelo. Las sesiones de oración se alargaban, la voz del pastor resonaba monótonamente sobre el pecado, su padre asentía a su lado, insistiendo, no eres como él, Julián. Puedes cambiar. Julián inclinó la cabeza, articulando las palabras que querían, pero su corazón seguía vacío, las bancas frías bajo él. Vio el pupitre vacío de Jaime en clase, escuchó al equipo susurrar sobre la salida de su hermano, sintió el peso de la confianza de su padre, una confianza que parecía más como cadenas. Las noches en casa se hicieron pesadas, su madre cocinando cenas para 3 en lugar de 4. Su mirada se posó en la silla vacía de Jaime, su silencio más fuerte que nunca. Julián comió rápido y se retiró a su habitación, mirando la cama desmantelada de Jaime, la nota que había encontrado. No puedo quedarme donde solo vive una gemela. Guardado en su cajón. Quiso llamarlo para que corriera tras él, pero las palabras de su padre lo inmovilizaron. Tú eres el bueno, decía, dándole una palmada en el hombro. Y Julián asintió, atrapado por la culpa, dividido entre la fe y el hermano que había perdido. Rezó con más fuerza, esperando que llenara el vacío. Pero el vacío crecía, la ausencia de un gemelo hiriente más profundamente que cualquier sermón. Entonces, una tarde, Julián revisó su teléfono a escondidas. La pantalla brillaba bajo su manta, y apareció un video compartido por un amigo. El rostro de Jaime llenó la imagen, su voz clara, hablando en un festival LGBTQ y de Salt Lake City. Somos gemelos, dijo, de pie en un escenario, con las luces iluminando sus ojos. Salimos juntos, pero solo uno de nosotros se quedó en casa. Me fui porque el amor no debe elegir. La multitud vitoreó, el video se difundió rápidamente. El pulgar de Julián flotando, conteniendo la respiración. Lo observó 2 veces, luego 3. Las palabras de Jaime se asentaron en su mente, un reflejo de la vida que vivía ahora, solo, obediente, vacío. Cerró el teléfono, con las manos temblorosas, la habitación dándole vueltas, la voz de su gemelo atrayéndolo a través de los kilómetros. El fin de semana siguiente, Julián se escabulló, diciéndole a su padre que estudiaría en la biblioteca y que conduciría horas hasta el festival. Aparcó a unas manzanas de distancia, con la gorra baja, uniéndose a la multitud mientras Jaime terminaba otro discurso, con el pelo de su hermano más largo y una sonrisa auténtica. Julián se quedó atrás, con el pecho apretado, observando al gemelo que se había ido, el que había encontrado un lugar donde pararse. Los aplausos aumentaron, la gente aplaudió a su alrededor, y Julián se quedó, con los pies bien plantados, el corazón acelerado. Habían sido uno una vez, separados por un amor que lo favorecía. Pero ahora, al ver a Jaime brillar, Julián sintió la fuerza, una llamada a elegir, la oportunidad de cerrar la brecha que había dejado crecer. El festival bullía, el escenario brillaba y Julián esperaba. Un gemelo que se quedó atrás, listo para acercarse al que se escapó. Jaime estaba de pie en el escenario del festival LGBTQ y de Salt Lake City, con las manos agarrando el micrófono. El sol del atardecer le calentaba el rostro mientras cientos de personas se extendían ante él. A los 17 años, había dejado su hogar en Utah hacía meses, escapando de una familia que amaba a su gemelo Julián, pero lo encerró por ser gay. Ahora vestía una camisa con rayas arcoíris, su voz firme, resonando entre la multitud. Somos gemelos, dijo,
haciendo una pausa mientras los vítores se alzaban. Salimos juntos, pero solo uno de nosotros se quedó. Me fui porque no podía respirar donde el amor tomaba partido. Rostros asintieron, aplaudieron, algunos se enjugaron lágrimas, y Jaime sonrió, pequeña pero real, sintiendo que el peso se le quitaba, la comunidad elevándolo más alto de lo que el rechazo de su padre jamás podría. Julián se sentó atrás, con la gorra bien calada, el corazón latiendo bajo la chaqueta mientras veía brillar a su hermano. A los 17 años, se había quedado, inclinándose ante las oraciones de su padre, soportando las sesiones del pastor para curarlo mientras Jaime corría. El video del discurso de Jaime lo había traído hasta allí a horas de casa. Un viaje secreto que había ocultado con una mentira sobre estudiar. Escuchó, con las manos retorciéndose en su regazo. Las palabras de Jaime eran profundas. El amor tomaba partido. Una verdad que había vivido pero nunca enfrentado. La multitud rugió, su energía como una ola, y Julián la sintió, una atracción que no pudo evitar, la voz de su gemelo rompiendo el silencio que había soportado durante tanto tiempo. Jaime terminó, retrocediendo. Los aplausos crecieron, la gente se puso de pie para vitorear. Julián también se levantó, con las piernas temblorosas, la respiración agitada, las palabras formándose en su interior. Se abrió paso entre la multitud, con la voz quebrada antes de poder detenerla. «Jamie», gritó fuerte y áspero, haciendo que las cabezas se volvieran. «Lo siento. Te elijo a ti, no al silencio». El aire se congeló, luego estalló, aplausos atronadores cuando Jaime se giró, con los ojos abiertos de par en par, viendo a Julián en el mar de rostros. Saltó del escenario, corriendo, y se encontraron a mitad de camino, abrazos chocando, un fuerte abrazo con meses de pérdida. Lágrimas mezcladas, risas temblorosas, la multitud dando vueltas, aplaudiendo con más fuerza, un muro de sonido que los mantenía unidos. Regresaron a la habitación prestada de Jaime esa noche. La mochila de Julián colgada del hombro, su decisión tomada. A la mañana siguiente, se enfrentó a sus padres en la cocina de Uta, con voz firme. «Soy gay, papá. No voy a arreglarlo. Ahora vivo con Jamie». Su padre se puso de pie, con la cara roja, gritando, «Estás tirando tu vida a la basura». Su madre extendió la mano, deteniéndose en seco, con los ojos húmedos. «Julián, quédate». Ella susurró, pero él negó con la cabeza, saliendo, cerrando la puerta tras el hogar que los destrozó. Jaime esperó afuera, con una amplia sonrisa, y se mudaron juntos a un pequeño apartamento, compartiendo la renta de los turnos en la cafetería. Sus lazos gemelos se reconstruyeron, más fuertes que antes. Semanas después, una carta se deslizó por debajo de la puerta, con la letra temblorosa de su madre en el sobre. Jaime la abrió, Julián se inclinó cerca, leyendo en voz alta. «De 2 hijos, perdí a uno, no porque seas gay, sino porque me quedé callado. Quiero empezar de nuevo si me dejas». Jaime la dobló, con el pecho apretado, y la dejó sobre la mesa. «Llega tarde», dijo en voz baja, mientras Julián asentía a su lado. «Pero algo es algo», añadió Julián. Con la mano en el hombro de Jaime, una silenciosa promesa entre ellos. No me respondieron. Todavía no. Pero guardó la carta, una grieta en el muro que habían dejado atrás. Jaime miró a Julián, sus rostros reflejados, y habló en voz baja. La sangre nos une. El silencio nos rompe. La verdad nos trae de vuelta. El apartamento bullía, sus risas lo llenaban. 2 gemelos que habían perdido un hogar pero se habían encontrado. El eco del festival perduraba. El grito de Julián, un punto de inflexión. Sus pasos hacia adelante, un camino que forjaron juntos. Las palabras de su madre esperaban. Un puente sin construir, pero se mantenían firmes. Completos en un mundo que habían reclamado. El amor ya no toma partido entre ellos. ¿Cuál es tu familia elegida?
Cuéntanoslo abajo. Estamos aquí. Si el reencuentro de Jaime y Julián te conmueve, dale a me gusta y compártelo con alguien que te entienda y suscríbete a Historias del Corazón. Mantengamos estos lazos vivos. Toca la campana ahora.